Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Cese el fuego en Siria. El gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias anunciaron hoy un pacto en todos los frentes después de días de combate. Según lo reportado por la televisión local, el acuerdo incluye la adhesión de las FDS en el Ministerio de Defensa sirio. En Chile son 16 los muertos por los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble. Hasta la mañana de este domingo había un total de 24 focos activos, según el organismo forestal. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en estas zonas. Tenemos reporte desde Santiago. Europa cierra filas en torno a Dinamarca por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Los principales países de la Unión Europea criticaron los aranceles impuestos por Washington y llamaron a activar contramedidas nunca antes probadas. Empezamos en Siria. La televisión estatal reportó que el gobierno y las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos llegaron a un acuerdo para un cese el fuego inmediato después de días de enfrentamientos. Un pacto con el que los integrantes de la milicia se integrarían a las fuerzas armadas sirias. Para ampliar este tema saludamos a esta hora en la vecina Turquía a nuestro corresponsal Adrián Rocha. Adrián, muy buenas noches para usted. Cuéntenos cuáles son los detalles del acuerdo recién publicado y cuál es su importancia histórica. Buenas tardes, Andrés. Pues es muchísima importancia, sobre todo porque este nuevo pacto firmado entre las fuerzas democráticas sirias, como decías perfectamente, controladas por las milicias kurdas, y Damasco, significa un punto y aparte, un capítulo final en el que probablemente era el punto más peliagudo en esta transición política en la que está inmersa Siria, que, recordemos, entró en este nuevo proceso después del final de la guerra civil siria de 13 años y el final del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El pacto, así, tiene varios puntos claves y son sobre todo la rendición y entrega de dos grandes territorios que hasta la fecha controlaban estas FDS kurdas hacia Damasco. Estos son Raqqa y Deir ez-Zor, dos grandes capitales del este sirio. Según este acuerdo, además, las FDS entrarán a título individual sus integrantes, tanto militares, milicianos, como también a miembros políticos y civiles de este grupo, a la administración de Siria, de Damasco, a través de título individual. Esto es muy importante porque hasta la fecha las negociaciones habían fallado entre Damasco y estas FDS, porque precisamente las FDS pedían dos grandes cuestiones. Una era una autonomía para sus regiones de mayoría kurda en el este del país, y dos, que los grupos y milicianos de este grupo entrasen en el ejército del nuevo gobierno sirio, en sus brigadas y comandancias propias. Esto no va a ocurrir y se ve así como una derrota muy grande para estas milicias kurdas que, recordemos, llegaron a controlar el este del país durante los años de guerra civil y sobre todo combatiendo en contra de un Estado Islámico que aún existe en Siria, aunque en mucho menor grado. De hecho, hoy mismo, antes de la firma y publicación de este acuerdo histórico, que mañana será rubricado con la visita a Damasco del líder de las FDS, el gobierno de Damasco había asegurado el control y captura casi sin combates de Raqqa y Deir ez-Zor, que fueron de hecho las dos grandes ciudades de Estado Islámico hace una década, cuando el grupo controlaba gran parte del este de Siria y el oeste de Irak. Adrián, hay un punto, sin embargo, clave en el texto, que es el control de las cárceles donde están presos más de 35.000 yihadistas del Estado Islámico. ¿Qué ocurrirá con ellos? Pues es el gran punto y una de las grandes incógnitas de esta firma, de este acuerdo. Recordemos que estas milicias kurdas de las FDS fueron las que lideraron la lucha en contra del Estado Islámico durante la última parte de la década anterior, con el apoyo de Estados Unidos, que llegó a dar tanto ayuda con sus propios asesores y también armamentos sobre el terreno. Eso llevó a que el grupo de las FDS llegase a controlar sobre todo dos grandes cárceles, que son Al-Rosh y Al-Hol, donde en la actualidad hay 35.000 personas, tanto hombres como mujeres, que supuestamente lucharon y participaron en ese califato del Estado Islámico. Estas prisiones ahora mismo están controladas por estas milicias kurdas y, según el pacto llegado hoy con Damasco, pasarán a ser controladas por un gobierno de Damasco que se compromete a tanto controlarlas como continuar con su lucha en contra del Estado Islámico. Recordemos que hace unos meses Siria entró a la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico y es recientemente apoyada por un Estados Unidos que está poniendo muchos esfuerzos
para ayudar a la administración siria a luchar en contra del grupo yihadista. También Turquía, de hecho, se ha propuesto en los últimos meses para controlar estos campos que están muy cerca, de hecho, de la frontera con Turquía. Y Turquía es, de hecho, el gran valedor internacional de la nueva administración siria de un presidente interino, Ahmed al-Shara, quien, de hecho, tiene él mismo pasado yihadista. Recordemos que Ahmed al-Shara era el líder de la milicia siria Hayat Tahrir al-Sham, antigua filial de Al-Qaeda en el país árabe. Sin embargo, en 2017 al-Shara rompió con Al-Qaeda y después lideró la milicia que acabó controlando y ganando la guerra civil en el país árabe. Adrián, muchas gracias por este reporte desde Turquía. Y en Irán reina una tensa calma y avanza un regreso progresivo a la normalidad. Este domingo se reabrieron los colegios después de la ola de multitudinarias protestas que sacudió al país. Según la agencia Reuters, que cita a un oficial iraní, al menos 5.000 personas murieron durante el movimiento social contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Mientras tanto, el fiscal de Teherán rechazó los dichos de Donald Trump, según el cual se habían suspendido las ejecuciones de manifestantes y reafirmó que los castigos serán firmes y rápidos. Nos amplía nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Son varios días desde que ha regresado en apariencia esa normalidad. Hay muchísimo dolor y muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos días y semanas, no solamente por parte de la reacción del sistema de la República Islámica, sino también sigue existiendo esa incertidumbre si finalmente Donald Trump se decide a responder o atacar, como ha dicho. Por el momento muchos piensan que ya no lo va a hacer, sin embargo, pues viven con esa tensión. Hoy la vida se ha recuperado incluso aún más porque han vuelto los niños al colegio después de un fin de semana largo, al jueves y viernes de fiesta habitual. Se había unido ayer un día de fiesta religiosa en el cual muchas familias habían salido de la ciudad. Hoy vuelven a activarse los comercios y estos niños que estuvieron online pues van a las escuelas. Online muy difícil porque el país sigue desconectado del internet mundial, está conectado al internet local, al cual están conectadas esas páginas web o las aplicaciones locales en las cuales están los colegios o están los bancos, pero tener información de lo que pasa por fuera de las fronteras es extremadamente difícil. Los periodistas somos privilegiados, nos han habilitado 2 salones donde tenemos acceso a internet para enviar esta información que ustedes ven y también enterarnos de lo que pasa. No se reciben llamadas internacionales y solamente hasta ayer habilitaban esos mensajes de texto. Así que la incertidumbre de la población es bastante grande, como decía, el dolor es mucho, todavía siguen sin entender muy bien cuántos fueron los muertos de esos días de protesta debido a esta desconexión. Se hablan de alrededor de 3.500, pero otros piensan que pueden ser más. Sin embargo, hasta que no se abra esa información al mundo, ellos saben que no van a tener realmente la película completa de lo que pasó durante esos días de protesta. En Chile, los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble dejan ya 16 personas muertas, según confirmó el gobierno. La Corporación Forestal del país indicó que hasta hoy había un total de 24 focos activos. La situación llevó al presidente Gabriel Boric a declarar el estado de catástrofe. Los detalles desde Santiago con nuestro corresponsal Alberto Peña. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado estado de excepción constitucional por catástrofe para 2 regiones en el sur de Chile. Estas regiones son la región de Ñuble y la región del Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital, debido a la existencia de 14 incendios simultáneos que se han desarrollado desde la tarde de ayer y a lo largo de la jornada. Esta mañana ya se reportan los primeros fallecidos y la extensión del incendio abarca unas 20.000 hectáreas. 50.000 personas han sido llamadas a evacuar la zona, ya que las llamas ya han devorado diversas localidades. Se han desplegado al menos 24 aeronaves, unos 4.000 bomberos y unos 400 carros para combatir los incendios que se mantienen en desarrollo. Hasta el momento se han desplegado también a las Fuerzas Armadas para poder ayudar en la labor de extinción y evacuación y se plantea que a lo largo del día se pueda decretar el toque de queda en la zona. Esta situación ocurre prácticamente a 2 años de los mortales incendios ocurridos en febrero de 2024 en Viña del Mar, que dejaron al menos 137 personas fallecidas. La situación está en evolución y por el momento no se saben mucho más detalles con respecto a la afectación, ya que todavía no se han podido realizar los primeros balances porque las llamas siguen activas, avanzando
hacia la ciudad de Concepción. En cualquier caso, Gabriel Boric ha decidido anular absolutamente la agenda prevista para hoy y viajar a la zona para evaluar la situación. En Guatemala, la policía dijo haber retomado el control de una de las 3 cárceles del país tomadas por los reclusos. Se trata de Renovación 1, una prisión de máxima seguridad en el sur del territorio y donde retenían a 9 guardias penitenciarios. Por ahora, otras 37 personas permanecen como rehenes en otras 2 cárceles. Las revueltas comenzaron este fin de semana, según las autoridades, como reacción a las recientes requisas con las que se buscaba desmantelar redes de extorsión. Varios ataques contra agentes de la policía se produjeron este domingo. La violencia llevó al Ministerio de Educación a cancelar las clases de este domingo a nivel nacional. Y también hoy los países europeos cerraron filas para defender la soberanía de Groenlandia y Dinamarca en medio de las tensiones por la ambición de Donald Trump por apoderarse de la isla ártica. Los líderes del viejo continente reaccionaron a la amenaza arancelaria del mandatario estadounidense contra quienes se opusieron a sus planes en suelo groenlandés. Hugo Caro Jiménez tiene los recuentos. El viejo continente le responde a Donald Trump. Este domingo los líderes de Europa se mantuvieron firmes en su decisión de apoyar a Dinamarca en medio de las tensiones con Estados Unidos, un día después de que el jefe de la Casa Blanca anunciara aranceles para los estados europeos por oponerse a su ambición de apoderarse de Groenlandia. Para el presidente francés, ninguna intimidación surgirá efecto. Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir sobre nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía de Europa. Por su parte, el jefe del gobierno español dijo este domingo que Groenlandia no es un capricho inmobiliario. Groenlandia no es un capricho inmobiliario. Es un territorio que tiene su soberanía, que tiene sus derechos. Y si alguien tiene que decidir el futuro de Groenlandia, pues tendrán que ser sus gentes y también en este caso Dinamarca. En cuanto a Italia, Giorgia Meloni calificó los aranceles anunciados como un error. Quería decirles que la perspectiva de un aumento de aranceles contra los países que han optado por contribuir a la seguridad de Groenlandia es, en mi opinión, un error y obviamente no lo comparto. Una postura que comparte el canciller alemán. Nos mantenemos unidos y coordinados con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Como miembros de la OTAN estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y suponen un peligro de riesgo de espiral descendente. Las palabras del canciller coincidieron con el retiro de las tropas alemanas de la isla ártica, tras el final de su misión de exploración allí. Seguimos en Europa. Portugal elige este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva una década frente al Palacio de Belém. Los 3 candidatos punteros ya emitieron su voto en una jornada en la que los ciudadanos hacen filas frente a las urnas. Se trata de unos comicios presidenciales a los que fueron convocados cerca de 11 millones de portugueses. Por primera vez desde 1986 no se descarta una segunda vuelta presidencial en la que podría participar la extrema derecha, que ha ganado terreno en el país con la figura de André Ventura. En Uganda, el presidente Yoweri Museveni se dirigió al país un día después de haber sido declarado ganador de las elecciones presidenciales que le dieron un 7º mandato a quien ha estado en el poder desde 1986. El veterano líder se congratuló de lo que llamó un clima pacífico durante los comicios, pero advirtió a la oposición contra los disturbios. Felicito al pueblo de Uganda y les pido a los confundidos que recuperen la cordura, porque lo que planean, lo que quieren hacer, ya lo sabemos y ya nos hemos movilizado junto con el pueblo. Gran parte de esto, lo residual, debe detenerse, porque sabemos que los atraparemos a todos si no se detienen. Finalizamos con deportes porque ya comenzó el primer Grand Slam de tenis del año. Hablamos del Australian Open. En la primera jornada, uno de los favoritos del torneo, el español Carlos Alcaraz, venció en 3 sets al australiano Adam Walton. La favorita en la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, también ganó sin dificultades. Las sorpresas del primer día fueron las eliminaciones del italiano Flavio Cobolli y la ucraniana Marta Kostyuk. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.